Para continuar entonces con nuestro módulo, vamos a ver tipos o clases de trabajo humano, que es lo más general. Este trabajo lo podemos dividir en dos, que es el independiente y el subordinado. El independiente, por lo regular, se asocia a profesionales, ¿cierto?, que no están ligados a un contrato de trabajo. Y el trabajo subordinado, por supuesto, tiene vínculo de subordinación y dependencia en virtud de un contrato de trabajo. Las características del derecho del trabajo son 7. Primero, es un derecho nuevo. Dice, protege la vida de las personas, dar primacía a los valores humanos sobre lo material. Es decir, los derechos siempre van a estar las personas sobre lo material. Es un derecho, dice, extraetático de generación extraparlamentaria, es decir, no solamente el Congreso, ¿cierto?, puede dar estos temas de derechos, sino que emanan desde las personas, como los convenios colectivos, como las costumbres sindicales, etc. Es un derecho concreto, dice, según diversas actividades profesionales. Es decir, entonces, dependiendo de la función o en qué profesión nos desarrollaremos, vamos a tener un derecho concreto con respecto a esa función. Es un derecho en constante formación, por tanto no está completo. Siempre van a haber leyes, por ejemplo, que van a ser modificadas, que van a ser derogadas, que van a ser cambiadas. Por tanto, nunca se entiende que los derechos son indefinidos totalmente. Es un derecho fragmentario, es decir, entonces está disperso en distintos tipos o textos diferentes. Lo podemos encontrar, ¿cierto?, en los estatutos, lo podemos encontrar en el Código del Trabajo, lo podemos encontrar en varios textos distintos donde podrían estar estos derechos del trabajo. Es un derecho provisorio, ¿cierto?, porque nunca se pueden considerar definitivos, siempre van a ser transitorios, de fácil envejecimiento. Mira lo que dice acá. Eso significa que rápidamente, de un momento a otro, podrían cambiar, ¿cierto? Es un derecho que tiende a internacionalizarse, es decir, dice solidaridad de los obreros por encima de las fronteras ha facilitado y estimulado su desarrollo. Entonces, esto de la globalización permite, dentro de este derecho del trabajo, que los trabajadores podrían tener los mismos derechos cruzando los mares y cruzando las fronteras. Las fuentes del derecho al trabajo siempre van a ser dos, iniciales, mayores, ¿cierto? Una es la fuente material, que tiene que ver, ¿cierto?, desde donde nacen efectivamente las personas, y esto tiene que ver con factores sociales, culturales, religiosos, políticos. Dice, determinan valores y creencias de la sociedad. Entonces, por lo tanto, desde ahí emanan estas fuentes materiales del derecho al trabajo. Y las fuentes formales que tienen que ver, ¿cierto?, con estas fuentes materiales que pueden ser transcritas a leyes, a derechos de ley, a derecho con fuerza de ley, etc. Ahora, todos los países tienen constituciones políticas, todos, y siempre van a ser las leyes madres, es decir, desde ahí emanan todas las demás. ¿Cuáles son las otras demás? Por ejemplo, la ley, ¿cierto?, que es la declaración de la voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita por la Constitución. Es decir, una ley se puede hacer, ¿cierto?, y va a ser la voluntad soberana siempre y cuando la Constitución de este país permita la redacción, ¿cierto?, de esta ley. Luego de esto tenemos los decretos, los reglamentos, ¿cierto?, que son reglamentos, cuestiones menores. Luego de eso tenemos el decreto con fuerza de ley, que que lo delega esta facultad al presidente de la República, es decir, el presidente puede dar un decreto con fuerza de ley y no necesita que nadie le dé la venia o que nadie le dé el hecho de que lo pueda hacer. Y lo otro tenemos los decreto ley, ¿cierto?, que son los que hacen los gobiernos de turno, que también lo pueden hacer, pero este gobierno sí necesita en ese caso la venia de un congreso.
Los principios del derecho laboral chileno son 7. El primero es el principio protector y que es uno de los más importantes porque nos protege incluso de nuestra voluntad. Todas estas leyes o estos principios en alguna, y van a ver más adelante otros términos, tienen que ver con el latín o con el griego antiguo. En este caso dice indubio pro operario, que eso significa ante la duda a favor del operario o trabajador. Es decir, el principio protector significa que nos va a proteger a pesar de nosotros mismos o incluso de nuestra propia voluntad. Les pongo el ejemplo, una mujer embarazada de 7 meses se siente bien y decide seguir trabajando. Pues el empleador o este principio, ¿cierto?, debiera decirle no, usted no puede seguir trabajando porque tiene que esperar el alumbramiento, por lo tanto debe irse a su casa. Eso es protegernos en contra de nosotros mismos. Pongo otro ejemplo, una persona que quiere hacer horas extras, por ejemplo. La ley dice que usted no puede hacer más de 2 horas extras diarias, ¿cierto? Es decir, máximo 12 horas a la semana. Pero este personaje quiere hacer 20 horas, es decir, quiere hacer muchas horas diarias. Entonces, en este caso, el principio protector dice, no, usted no puede hacer más, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay una dualidad, porque claro, al empleador le conviene, ¿cierto? Pero la ley lo establece. Muchas veces este principio protector también es pasado a llevar por los mismos trabajadores. El principio de primacía de la realidad dice discordancia entre la práctica y los documentos, ¿cierto? O los acuerdos, siempre va a primar la realidad. Es decir, una persona que trabajó mucho tiempo en un lugar, luego lo despiden, ¿cierto? Y al no existir un contrato, no le pagan nada, el trabajador va a la dirección del trabajo y pone una denuncia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos demostrar si es que no hay un acuerdo tácito, es decir, un documento firmado? Podemos demostrarlo de muchas formas. Por ejemplo, con el pago de las remuneraciones. Ahora, siempre y cuando este pago de remuneraciones no sea en efectivo, porque ahí es más complicado poder demostrar. Pero sí podemos demostrar, por ejemplo, con testimonios de personas que hayan trabajado, ¿cierto? Con fotografías incluso, con algunos detalles de los procedimientos del trabajo que este trabajador hacía, en fin. Debido a este principio de primacía de la realidad, lo más probable es que la dirección del trabajo le dé el favor al trabajador. Dentro de este, que es el número 2, ¿cierto? Tenemos el primero, que es el vínculo de subordinación y dependencia, que tiene que ver con el contrato de trabajo, ¿cierto? Que es un acto que podría ser que es un acuerdo de voluntades y no solemne necesariamente, ¿cierto? Tiene que tener 3 elementos copulativos, que significa que tienen que estar todos juntos. Cuando hablo de copulativo es todos juntos. Primero tiene que tener servicios personales, debe estar remunerado y debe estar bajo la subordinación. Y la otra tenemos las cláusulas tácitas, ¿cierto? Que es consensual. Solo basta el acuerdo de las partes. Irrelevante solemnidad. Es decir, entonces, basta con que yo acuerde con otro un trabajo para que yo ya tenga un contrato. La escrituración del documento es algo que viene, es algo que debe hacerse, que la ley también lo indica, pero tan solo el hecho de hacer yo una función con consentimiento, ya estoy contratado. El principio de buena fe, que es el número 3, ¿cierto? Tiene 2 partes, que una es la subjetiva y la objetiva. La subjetiva, ¿cierto? Dice que conciencia de actuar conforme a la ley. Es subjetivo, porque uno cree, ¿cierto?, que debiera ser, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos la objetiva, que es el actuar responsable. Por lo tanto, no es tan solo subjetiva y tener la conciencia de que tengo que hacerlo bien, sino que además debo actuar en forma responsable objetivamente. Por ejemplo, haciendo un contrato, por ejemplo, pagando las cotizaciones, haciendo un buen proceso de remuneraciones, teniendo un buen trato con las personas, no la discriminación, por ejemplo, que es el 4º principio.
Las personas tienen que tener una idoneidad personal y capacidad única, ¿cierto? Que tiene que ver con las funciones que cumpla el trabajador. Por lo tanto, las únicas discriminaciones que permite la ley tienen que ver con esto, con la idoneidad personal y con la capacidad. Es decir, por ejemplo, yo puedo, entre comillas, discriminar, ¿cierto? Una persona con falta de idoneidad personal, por ejemplo, que roba, ¿sí? La ley dice que un trabajador roba, lo puedo despedir. O que yo lo contraté para hacer un trabajo X y la persona no tiene la capacidad para hacer este trabajo. Esas son las únicas discriminaciones, entre comillas, permitidas por el orden jurídico. Otro tipo de discriminaciones no son aceptadas, como por ejemplo la raza, las creencias sociales, las creencias políticas, las creencias religiosas, la forma de vestir, etc. Podríamos incluso hablar que actualmente los currículums no debieran mandarse con fotografía, porque no debe ser una forma de selección y reclutamiento. El principio de irrenunciabilidad tiene que ver con carácter titular de la dirección del trabajo, es decir, cada conflicto que exista entre empleadores y trabajador, siempre va a estar la dirección del trabajo como tutelar, ¿cierto? Es como el padre, en el fondo, que define. Dice, la ley trata de proteger al trabajador hasta de sí mismo, dice valor de la vida humana. El principio número 6 que habla de la continuidad, y esto tiene que ver con la estabilidad laboral, ¿cierto? Que todo trabajador necesita saber que va a tener un sustento para poder mantener a su familia. Ese es el objetivo del trabajo en general. Tener una sustentabilidad y una continuidad en la relación laboral. El principio de racionalidad dice el ser humano debe proceder conforme a la razón. ¿Sí? Se entiende que las personas debieran estar éticamente formados para poder proceder conforme a la razón.